En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este domingo del cuarto después de la Epifanía y hemos escuchado el milagro de la tempestad, que nuestro Señor aplacó esta tempestad en la que estaba cuando estaba Él con sus apóstoles en la barca, en el mar de Tiberíades. Y esta tempestad, nuestro Señor quiso hacerles comprender que debemos tener confianza cuando cuando Él está con nosotros. Y a veces su presencia, como que a pesar de que Él esté con nosotros, no tenemos confianza, tenemos demasiado temor en nuestras dificultades. Entonces debemos tener confianza, porque aunque Él parezca dormir, pues está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué temer, verdad? Si había una niña que era una pequeña, pues no, era un alma muy santa, no sé si haya sido beatificada o algo, pero era una niña en Francia que se llamaba Ana de Guigné, y ella decía, cuando la gente estaba preocupada, no se preocupen, no hay razón de preocuparse, Dios está ahí, Dios está aquí. Entonces, tener esa confianza de la presencia de Dios. Entonces, el reproche de nuestro Señor a los apóstoles fue no porque lo despertaron o porque lo llamaron, sino porque se inquietaron. Y es cierto que sí, era bueno que lo llamaran. Ciertamente, pues había este peligro y debían hacerlo. Pero no debían tener esa inquietud como si Dios no estuviera, o Dios no existiera, o Dios no nos protegiera. Ciertamente Dios quiere que le pidamos las cosas, y hay cosas que no nos las da si no se las pedimos. Es normal que Dios pida eso, porque Dios quiere que reconozcamos, que seamos reconocidos, que seamos agradecidos. Y si una persona no reconoce que las cosas vienen de Dios, pues no puede ser agradecido. Si no es agradecido, ¿cómo puede dar gloria a Dios? Así que Dios quiere que lo glorifiquemos con la oración, para que reconozcamos que viene de Él. Ciertamente Dios nos pudiera dar muchas cosas buenas, pero Él dice, si yo se las doy y ellos no reconocen, entonces se van a hacer peores, se van a hacer más ingratos, se van a hacer más pretenciosos, se van a hacer más egoístas, porque no saben pedir. Por eso la importancia de la oración, porque Dios quiere que aceptemos nuestra condición de criaturas, que aceptemos que Dios es el autor de las cosas que tenemos, que aceptemos que tenemos necesidad de Él. Por eso Dios nos impone que recemos. Dios hubiera podido darnos todo sin que se lo pidamos, lo puede hacer, y no nos los da para que recemos. Y así podemos ser agradecidos, podemos librarnos de la presunción, del egoísmo, y incluso en la felicidad del cielo vamos a ser más felices, porque en esta tierra reconocimos que las cosas vienen de Dios. Entonces, ¿cuál es el gran problema del hombre moderno? Es que el hombre moderno pretende todo, pretende tener los medios de vivir, pretende tener salud, pretende tener comodidad, pretende tener riquezas, sin Dios.
o sin darle gracias a Dios, sin pedirle a Dios. Entonces, ¿qué se ha vuelto el hombre moderno? Se ha vuelto un ser pretencioso, arrogante, ingrato, no solo con Dios, sino también con su prójimo. Se ve muy bien en los hijos que han sido educados a la moderna, cómo son ingratos con sus papás cuando crecen, porque ellos pretenden que tienen derecho a todo y no tienen obligaciones. Entonces eso hace hijos ingratos, hijos incluso crueles con sus papás, que no los cuidan cuando sus padres son grandes, que los abandonan, porque sus padres no los acostumbraron a dar gracias, no los acostumbraron a ser respetuosos con los adultos, no los acostumbraron a pedir, no los acostumbraron a ser abnegados, a ayudar a los demás, a sus papás. Por eso se han vuelto ingratos los hijos, que hoy Dios sabe que no estamos en aquellas épocas donde había pobreza, donde había menos abundancia y la gente a veces sufría por las carencias que había, pero no había hijos ingratos. ¿Por qué? Porque en esa época los padres eran más exigentes y pedían a sus hijos esfuerzos. No se puede esperar que una persona se vuelva mejor si no hace esfuerzos. No basta darles afecto a los hijos, y es el gran error de los padres en la educación moderna, que les dan afecto. El afecto no es suficiente, es importante, pero es incompleto. Un hijo que solo tiene afecto se siente el centro de atracción, pero si no se le pide nada, entonces ese niño va a creer que él es el centro por necesidad, y no es centro por necesidad, es centro porque es normal que sus padres le den afecto, pero no debe creer que él tiene derecho a todo y que no tiene deberes. Los niños ya chiquitos ya comienzan a tener deberes de obediencia, de respeto, de educación. Y si los padres no quieren exigirle eso porque les parece que son crueles con sus hijos, pues eso es un prejuicio de la educación moderna. Es un verdadero prejuicio de la educación moderna pretender que el exigir es ser crueles, y no es verdad. Dios nos exige y no es cruel, pero nos exige porque Él sabe que es para nuestro bien. Por eso quiere que se lo pidamos para que aprendamos a ser humildes, para que aprendamos a ser perseverantes, porque las cosas buenas cuestan. No siempre tenemos todo servido en un plato. Va a llegar el momento en que si el plato no está lleno, vamos a enojarnos, vamos a protestar. Pero es que lo que se nos da es un don. No es un derecho, todo es un don de Dios. Dios no está obligado. Él es el que nos creó. Él es el que tiene derecho sobre nosotros. Es como dice San Pablo, si yo el vaso de barro que ha sido hecho por un alfarero no se puede vanagloriar delante del alfarero, porque ese vaso lo hizo el alfarero para su uso, puede hacer el uso que quiera. Pues con más razón Dios, porque Dios es un ser absoluto. Entonces Él tiene un poder absoluto sobre nosotros, incluso sobre nuestra vida. Pero el hecho que Dios sea condescendiente, que sea bueno, no nos debe hacer olvidar la naturaleza de las cosas. Dios por naturaleza es Dios. Nosotros por naturaleza somos criaturas. Dios es todo, nosotros somos nada delante de Dios. Entonces, ¿cómo nos podemos poner a hacerle reproches a Dios o a exigirle a Dios? No es posible, porque Dios es Dios. Entonces, que Dios a veces acuerda cosas a sus hijos con tal que no blasfemen.
Hay personas que si Dios no les acuerda, les da esto, se ponen a blasfemar. Entonces Dios les da para que no exageren, para que no sigan ensuciando su alma, que no sigan ofendiendo a Dios y tal vez merezcan un castigo más grave en la otra vida. Entonces Dios a veces a la gente mala le da riqueza, le da abundancia, le da sus caprichos. Pero no es porque Dios esté aprobando esa actitud, sino simplemente por condescendencia. Como a veces hay padres que tienen hijos que se portan muy mal y que a veces no es porque estén de acuerdo, le dan ciertas signos de afección y de comprensión, pero no quiere decir que estén aprobando esa actitud. Entonces Dios a veces muestra esa condescendencia por su bondad, por su paciencia, pero no va a ser siempre así. A veces hay cosas que Dios acuerda, que Dios concede, pero los concede con ira, es decir, Dios lo concede eso enojado, es decir, Él no quiere dar eso, pero lo concede. Y es incluso a veces eso un castigo, porque hay personas que se cegan más porque dicen, sí, yo tengo esto, entonces ¿qué dice? Que tengo que gritar más fuerte, ¿verdad? Tengo que quejarme más, tengo que hacer más reproches a Dios. Hay gente así, pero no, eso que Dios concede en su ira es presagio de un castigo más severo. Después, al momento del castigo, al momento del juicio, un castigo más severo. Y hay personas buenas que piden y Dios no les da en el momento. A veces Dios las hace esperar, pero es que esa espera es por su bien. Están purificando su alma, están dando gloria a Dios, están haciendo actos de abnegación, de aceptación de la voluntad de Dios, por eso rezan. Entonces, en medio de esas oraciones, de esas oraciones que tal vez pueden durar mucho tiempo, esas almas se santifican, purifican su corazón y dan verdadera gloria a Dios. Entonces es un bien para esas almas que Dios las haga esperar. Así que no es siempre una mala señal que Dios nos haga esperar. Al contrario, puede ser una buena señal. Entonces, por eso, a Dios espera que nuestra actitud de alma sea mejor. Tal vez no nos hemos puesto en nuestro lugar verdaderamente y hacemos nuestras oraciones como una pura formalidad, pero no hemos humillado nuestro corazón, no hemos aceptado realmente la voluntad de Dios, porque nuestra oración debería ser, Dios mío, si es tu voluntad, concédeme esto que te estoy pidiendo. Si es para tu gloria, si es para la salvación de mi alma, concédeme esto que te estoy pidiendo. Y no siempre lo hacemos así. Entonces, si no tenemos esa actitud, tal vez es por eso que Dios no nos lo concede. Entonces, ¿por qué nos hace esperar? Pues puede ser a veces porque no tenemos una actitud de alma correcta. Entonces, el hecho de perseverar debería ser que nosotros purifiquemos nuestra actitud, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pedir, nuestra manera de ser. No basta rezar materialmente, hay que rezar bien. Entonces, hay ejemplos de almas que en una sola oración obtuvieron grandes gracias, pero la hicieron tan bien, tan perfecta, tan correcta, tan respetuosa, tan sometida a Dios, tan humilde, tan generosa, que Dios enseguida les concedió esa gracia, que pedían a veces grandes cosas. Entonces es así. Por ejemplo, hay es un caso histórico, ¿no? Era un galeón de España que en aquellos tiempos viajaba en el mar, hacían viajes entre América o México y España,
Y una vez vino una gran tempestad y entonces parecía que ese barco se iba a hundir. Y entonces un hombre agarró un niño y lo levantó en el cielo y dijo: Señor, por la inocencia de este niño te pido que nos liberes de este peligro. Y en el instante se acabó la tempestad. Bueno, fue una oración humilde, fue una oración con fe, fue una oración también con humildad, con confianza en Dios, y obtuvo la gracia instantáneamente. Quiere decir que nosotros a veces podemos cuestionar nuestra actitud de alma, por eso no somos oídos. No siempre, porque hay personas que eran unas santas y que Dios las hizo esperar mucho por alguna razón. Entonces, por ejemplo, Santa Mónica, que pedía la conversión de su hijo, que vivía muy mal, muy lejos de Dios, en el vicio, y Dios la hizo esperar 30 años, pero cuando su hijo se convirtió, llegó a ser un gran santo, tal vez el mayor doctor de la iglesia. Entonces, valió la pena, ¿verdad?, esperar 30 años. Entonces, pero ella manifestó su paciencia, su sometimiento a Dios, la conformidad a la voluntad de Dios, y por eso Dios le dio una gracia muy grande de tener un hijo como San Agustín. Así que nosotros, está bien personas que rezan mucho, pero cuenta muchísimo la manera en que rezamos, por qué motivos, por qué fines, con qué actitud, qué es lo que pedimos. ¿Es realmente algo agradable a Dios o es un capricho? ¿Verdad? Que personas que piden siempre, solo rezan cuando tienen necesidad de algo, pero nunca rezan para mostrarle a Dios nuestro agradecimiento y nuestra adoración, nuestro amor a Dios. ¿Quién reza por eso? Hoy pocas personas que realmente recen por amor a Dios, por fe. Generalmente se acuerdan de rezar porque tienen problemas. Pues es una oración de conveniencia. Pero un hijo debería amar a su padre y serle agradecido. Entonces, ¿cómo van a ser agradecidos si no quieren reconocer que se lo deben todo a su padre? Y así, bueno, esa ingratitud del hombre de hoy es porque no se quiere reconocer que Dios es lo que es. Incluso aquellos que se dicen creyentes o católicos están hundidos en esa actitud. Entonces el mundo se hunde, la sociedad cada día va peor, las nuevas generaciones son cada vez más ingratas, los hijos de las familias modernas son una calamidad. Vemos cómo tratan a sus papás, cómo los respetan, ya no hay respeto, pero sí, de niños tuvieron todo, y ya los padres nos explican por qué él me hizo esto, por qué no ha sido ingrato. No, tal vez no fue calculado por los padres que esto pasara así, pero es que de todos modos, ellos educaron mal a sus hijos, porque no les enseñaron la obediencia, la paciencia, el respeto, el agradecimiento. Y es lo que Dios nos quiere enseñar y nos enseña cuando nos dice: pidan las cosas, pidan. Insistid en la oración, pidan. Y es por nuestro bien, porque Dios no necesita nada. Que le digamos o que le recemos, no lo necesita. Es por nosotros. Así que cuando Dios no nos escuche, tal vez hay una razón, ¿verdad? Y esa razón, el hecho de aceptar porque Dios lo quiere así, pues es muy positivo. Es un punto a favor nuestro para que Dios nos escuche. Entonces,
ahora Dios nos concede aquello que es primero para gloria suya. Es lo que muy poca gente tiene claro. Lo que Dios nos concede siempre y sin excepción, primero es para su gloria. Y segundo, siempre y sin excepción, para nuestra salvación. Es decir, que todo lo que nos da Dios en esta vida siempre está en función de nuestra salvación. Todo. Así que creemos que Dios nos escuche y pedimos algo que no tiene que ver en la salvación de nuestra alma, o que es un mero capricho, pues es normal que Dios no nos lo conceda, porque no estamos aquí, Él no nos creó para hacer nuestro placer, nuestro gusto. Él nos creó para salvarnos, para darle gloria a Él, en primer lugar, y segundo, para salvarnos. Y todo lo que sale de estos dos fines no tiene sentido. En el orden actual del universo no tiene sentido. Así que no nos hagamos ilusiones y pidamos algo que no es para el provecho de nuestra alma. ¿Yo pido de comer? Pues sí, yo necesito la comida para servir a Dios, necesito fuerzas. ¿Yo pido salud? Sí, si es para la salvación de mi alma, sí, que Dios me la conceda. Pero si yo quiero la salud para seguirme portando mal, para seguir ofendiendo a Dios, pues tal vez Dios no me la conceda. Hay personas que con su salud se van a ir al infierno, y hay personas que enfermas son más capaces de salvarse. Entonces a veces la enfermedad de signo puede ser una manera que Dios salve a una persona, ¿verdad? Como aquel ciego que era eso pasó en Inglaterra, un señor que fue a rezar a la tumba de un santo, y este ciego le dice, pues rezó mucho y este santo le concedió de ver. Y ya él se fue muy contento, y ya en el camino dijo, si yo teniendo la vista me voy a ir al infierno, y si siendo ciego me voy a salvar, y entonces fue a ver otra vez al santo, a la tumba de este santo, y le dijo, pues si yo siendo con la vista me voy a condenar, y siendo ciego me voy a salvar, pues mejor prefiero quedarme ciego. Y se volvió a quedar ciego. La prueba de que no todo lo que nos atrae es forzosamente para nuestro bien. Entonces, no todo lo que nos gusta, todo lo que es cómodo, todo lo que es fácil, ¿verdad? Entonces, si unos padres no quieren contrariar nunca a sus hijos y que les dan todo lo que piden porque los quieren mucho, les están haciendo un daño. Porque ese niño no sabe negarse nada y va a hacer siempre lo que él quiere. Su gusto, se hacen vanidosos, ya los niños puede pasar, ¿verdad? Yo no digo que no hay que tenerles afecto, sí, hay que tenerles mucho afecto a los niños, pero cuidado, no es así incondicional. Y Dios no hace así. Dios nos ha educado también a la dura. Dios nos ha educado a la dura porque a veces en la vida tenemos sufrimientos, tenemos cruces y no sabemos por qué. Es el gran drama que no sepamos sacar la lección, lo que Dios nos quiere hacer entender. ¿Por qué tengo que pedir tanto tiempo? ¿Por qué tengo que decir tantos rosarios? ¿Por qué tengo que rezar todos los días sin falta? En la mañana, en la noche, todos los días mi rosario sin falta. Y no solo porque a veces puede haber días en que tenga que decir más de esto. Si tengo un problema, ¿por qué no puedo decir 2 rosarios? Entonces, sí, Dios a veces quiere que recemos más. O una persona que no tiene nada que hacer, pongamos una persona anciana que no tiene nada que hacer, si reza más, ¿por qué no? No le hace daño. Tal vez Dios la quiere así
persona que no es capaz de ayudar a nadie, que está una persona enferma, que no tiene nada que hacer, tal vez Dios lo quiere así para que esa persona rece por su familia. Y esas personas no lo entienden. Están ahí viendo la televisión. Yo he visto enfermos, hemos ido a ver enfermos, y están viendo la televisión todo el día. Y son personas creyentes, que según eso muy creyentes, pero no rezan. Con trabajos digan el rosario, con trabajo dicen el rosario. Y tienen todo el tiempo para rezar, y no lo hacen. Pero tal vez Dios los puso ahí en esa cama enfermos porque Dios quiere que recen. Y tal vez miembros de su familia se condenarán porque esa persona o esa madre, esa abuela o ese abuelo no quisieron rezar, porque no les parecía necesario. Preferían divertirse, ver algo de su gusto, ver una película y no rezar. Pues habrá almas que se van a condenar de su familia porque no pidieron por ellas. No veían la necesidad, pero Dios los puso ahí para eso, y lo van a descubrir después de su muerte, pues demasiado tarde. Entonces, todo el tiempo que Dios nos da en esta vida es para usarlo para obrar nuestra salvación, todo sin excepción, hasta cuando dormimos, cuando comemos, todo lo que hacemos para nuestra salvación. Así Dios hizo las cosas, no podemos salir de este orden, es el orden que Dios, del actual del universo. Y estamos aquí en esta vida para eso, nada más. Y así que, digamos, cuando tenemos tiempo libre, entonces, ¿qué quiere decir? Pues hay que pensar, decir, ¿qué es lo que me pide Dios ahora? ¿Cuál es su voluntad? ¿Verdad? A veces no podemos ciertamente hacer todo por todos, pero a veces podemos hacer algo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estoy obligado. ¿Quién sabe? Sí estamos obligados, tal vez. El tiempo ocioso se nos pedirá cuentas de todo. ¿De cierto tiempo ocioso? No, de todo el tiempo ocioso. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Jesús es muy exigente, Dios es muy exigente. Y hay gente que cuando alguien es exigente con sus hijos, dice, no, pues esa gente es exigente porque es mala, porque es dura, porque es enojona, es cruel. Pero Dios es más exigente. Dios hizo el infierno, Dios hizo el purgatorio. Hay personas que estarán en el infierno toda la eternidad por un solo pecado mortal. ¿Dios no es exigente? Entonces, el tiempo que tenemos en esta vida, lo tenemos para algo. Y entonces, por lo menos ofrezcamos en la mañana, al levantarnos, todas nuestras acciones del día. Ofrezcámoslas. Es muy importante la ofrenda del día. Y que quede claro, es para Dios, todo. Esa mentalidad laicista que quiere hacer una separación entre la iglesia, la religión, entre Dios y mi vida, entre el tiempo que dedico a Dios y el tiempo que me dedico a mí, pues no es posible. Todo lo que hago es para Dios, aunque yo me ocupe de mí mismo, es para Dios, porque yo estoy haciéndolo porque Dios lo quiere así. Aun cuando yo me preocupo de mis necesidades personales, estoy sirviendo a Dios. No hay esa separación, no existe, es una falsedad, una mentira entre la vida cristiana y la vida, como algunos dicen, mi vida y mi vida cristiana. No, eso es un engaño completo. Y Dios no lo ve así, y Dios no lo juzgará así. Así que entonces, bueno, pensemos en este ejemplo de los apóstoles que sí recurrieron a nuestro Señor, hicieron bien, pero no debieron inquietarse, perder confianza, dudar, no.
Y lo que Dios nos ha prometido absolutamente, y es el objeto de la virtud de la esperanza, es que Dios nos dará todos los medios en esta vida para salvarnos. No para ser forzosamente felices. Hay personas que siendo felices se salvan. Y Dios lo quiere así. Dios sabe por qué. Y hay personas que en esta vida Dios les da muchos sufrimientos. Dios lo quiere así y hay que aceptarlo. Pero lo que sí debemos tener absoluta confianza es que Dios nos dará en esta vida todas las gracias, todos los medios para salvarnos. Ahí Dios no va a fallar. Dios no se compromete a darnos salud, Dios no se compromete a hacernos felices en esta vida, Dios no se compromete a darnos todos nuestros caprichos o nuestros placeres, no se compromete. Nos los puede dar a veces, sí, si quiere. Lo que sí se compromete, y en eso no hay duda, no podemos dudar, en que nos va a dar los medios para salvarnos, todos los medios para salvarnos. Y aquellos que no se salvan es porque no aprovecharon todas las gracias que Dios le dio. Y se condenan por su culpa. Nadie se condena que no sea su culpa. O porque se distrajo, porque yo no lo quería, pero me hice un pecado mortal. Pero es que no se puede hacer ningún pecado mortal sin querer. Entonces, debemos hacer todo lo que está en nuestra parte. Y es lo que Dios nos pide. Eso es dar gloria a Dios, ¿verdad? Reconocer que Dios es el que manda, no somos nosotros. Entonces, la gente de hoy es muy arrogante, cree que puede todo, que lo sabe todo, que lo juzga todo, que lo entiende todo, y creen que son felices por sus propios medios. No necesitan de Dios, no necesitan de los sacerdotes, no los necesitan. Yo he entrado a hospitales, gente que está muriéndose y no se inquieta en pedirle al menos a un sacerdote una bendición. Es que no necesitan de Dios, no lo sienten la necesidad. Ese es el estado más dramático que puede caer una persona. No pueden ni siquiera arrepentirse de sus pecados porque no sienten la necesidad. ¿Para qué? Eso es tremendo, esa realidad, esa ceguedad. Y bueno, pidámosle a Dios que esta época se acabe pronto, porque cuantísimas almas se condenan. Y cuando los hombres de iglesia no les recuerdan a las almas estas verdades, pongamos al Papa Francisco, que nunca habla del infierno, que yo sepa, casi nunca habla de la Virgen María. Y si ha hablado es para poner en duda sus prerrogativas con la Inmaculada Concepción. Y últimamente la reunión que hubo en Panamá está en esos eventos, está junto a una imagen que parece una imagen de la Santa Muerte. Es una imagen horrible de la Virgen, con una abertura en medio, una cosa extrañísima. Entonces no hay devoción a la Virgen. Por ella pasan todas nuestras peticiones a Dios. Por ella pasan todas nuestras peticiones a Dios. Todas, absolutamente. No hay petición, no hay gracia que no pase por la Virgen. Es la medianera universal. Bueno, pues el Papa no lo recuerda esto como debiera. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En dónde está la iglesia actualmente? Los hombres de iglesia, porque la iglesia siempre está bien, pero eso que ellos viven es la iglesia conciliar, no es la iglesia católica. Esa iglesia conciliar no es la misma cosa, no somos la misma cosa. Y pues sí, entonces ¿cómo se puede uno acercar a esas personas, ¿verdad? Como los tradicionalistas que pretenden que se puede convivir con esas personas que están persiguiendo la fe, la están induciendo al pueblo cristiano a la apostasía. Es lo que decía Monseñor Lefebvre. Estos hombres de iglesia que hoy están ocupando los puestos están induciendo al pueblo cristiano a la apostasía. Y un pueblo que no reza, porque
¿qué necesidad hay de ello? Si Dios es tan bueno, todos nos salvamos. Pero no es cierto. No es cierto. Dios es muy exigente. Es infinitamente bueno, pero es infinitamente justo. No olvidemos las dos cosas. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora, su corazón inmaculado, que nos conceda esa humildad de la Virgen, que cada vez que Dios le daba algo, se humillaba más. Es la diferencia nuestra, ¿no? Que nosotros cuando hacemos algo bien, cuando tenemos una cualidad, cuando alguien nos hace un elogio, nos ponemos así como más orgullosos, ¿no? Pues la Virgen hacía siempre lo contrario, y cada vez que Dios la exaltaba más, se humillaba más, y mucho más, y mucho más. Así que ella era humildísima. La Virgen no era humilde, era humildísima. Esa no corresponde para nada con los ideales del hombre moderno, ¿verdad? Pero es así. Entonces pidámosle a la Virgen humildísima, una grande humildad, que Dios nos preserve de esta época y de los peligros que se vienen sobre el mundo por la falta de un verdadero espíritu de oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.